Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Derecho Procesal Civil organizado por B-Lawyer. En esta sesión tenemos el gran honor de contar con la presencia virtual del doctor Carlos Valdivia, quien nos expondrá el tema de proceso sumarísimo. El doctor Carlos Valdivia es abogado y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con una maestría en Derecho Civil y Comercial y un doctorado concluido en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, cuenta con una maestría en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y es docente de y posgrado en Derecho Civil y Procesal Civil. Doctor Carlos Valdivia, a nombre de Biloyer, darle nuevamente un agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar en este diplomado de Derecho Procesal Civil. Estamos muy contentos, muy felices por ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y fructífera para todos los participantes, doctor. Le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches a todos y todas que nos acompañan dentro de este curso, este importante diplomado que viene desarrollando B-Lawyer. Muy bien, para circunscribirnos un poco en el tema, por favor, habilítame la opción de compartir. Ahí Ya está. está, Muchas doctor. gracias. El día de hoy lo que intentaré con ustedes compartir es algunas reflexiones, algunas cuestiones en torno a lo que es el proceso sumarísimo y también esto me servirá para ir desarrollando con ustedes algunas cuestiones que se han ido abordando dentro del ámbito jurisprudencial, porque el proceso sumarísimo ha sufrido cambios en cuanto principalmente a lo que es la audiencia única, porque así lo creyó pertinente el legislador y que también fue un espaldarazo para todo lo que se viene abordando dentro del proceso civil como es la oralidad civil. Entonces, mi disertación va a consistir en hablar del proceso, el proceso sumarísimo, asimismo lo relacionaremos un poco con lo que es la oralidad civil para, en ese contexto, comentarles también algún tipo de jurisprudencia que se desarrolla con lo que es el proceso sumarísimo. Muy bien, y para introducirnos en el tema, lo primero que tenemos que indicar es hacer la diferenciación, porque tanto el proceso sumarísimo como el proceso de conocimiento y el abreviado tienen una matriz común. Todas provienen de lo que son los procesos de cognición. Y es así que, como ustedes van a poder apreciar, la principal diferencia que hay dentro del proceso de conocimiento, el proceso abreviado y el proceso sumarísimo es, por un lado, las materias que van a conocer, tomándose en cuenta que en el proceso de conocimiento se van a ver aquellas materias de mayor complejidad, mayor dificultad, principalmente la dificultad en que viene, en cuestión probatoria en presentar las pruebas en torno a la pretensión o pretensiones que se van a discutir en este ámbito. Entonces, dentro de esto, uno de los criterios, aparte de la materia, que como todos conocemos, hay materias las cuales se encuentran reguladas propiamente en el Código Civil, procesal civil, perdón, pero hay otras que se encuentran reguladas dentro del propio Código Procesal Civil. Y es así, por ejemplo, si hablamos del proceso de conocimiento, el Código Procesal Civil contiene algunas materias, claro, distinguiendo lo que es de materia de familia, como por ejemplo, habla de aquellas pretensiones que no tengan una vía procedimental propia, habla de aquellas que tengan una estimación patrimonial, y ahí podemos ver todas las que superen las 1001 unidades de referencia procesal serán vistas en el proceso de conocimiento, y asimismo estas pretensiones van a ser conocidas también por el tema de la complejidad. Cuando supere, o sea, un monto que supere las 1001 unidades de referencia procesal, serán vistas dentro de esta vía procedimental. Así también aquellas que sean inapreciables en dinero, como lo establece el artículo 475 del Código Procesal Civil. También señala este articulado que sean inapreciables en dinero y si hay dudas sobre su monto, siempre que el juez considere atendible su procedencia. Y ahí viene otro de los criterios que hay que considerar. ¿Quién finalmente va a determinar la vía procedimental en la cual se va a tramitar un proceso u otro? Si va a corresponder a un conocimiento, si va a corresponder a un abreviado o a un sumarísimo, es el juez. El juez tiene la facultad de adoptar la vía procedimental que estime pertinente. Por otro lado, también estamos hablando de que cuando la cuestión debatida fuera de solo de derecho. Por ejemplo, ¿qué vía procedimental o qué cuestión debatida, principalmente a lo de la materia,
pues, es una cuestión en la cual se aborde temas de puro derecho, como por ejemplo hablamos de una nulidad de acto jurídico, que evidentemente una nulidad y una anulabilidad serán vistas dentro del proceso de conocimiento. Entonces, la vía procedimental, pero el principal criterio que todos nosotros debemos que tener en cuenta es el relativo, el pertinente a lo que es en este contexto la cuantía, porque la cuantía permitirá identificar si un proceso va a ser tramitado en una vía o otra vía. Y es por esto que empezamos con este cuadro. Y vemos que en el caso del proceso abreviado, que también tiene propiamente sus procesos para ser vistos dentro de este ámbito, como por ejemplo nos referimos a pretensiones tales, acá sí es más amplio el abanico, porque deja una puerta abierta, lo que es el conocimiento, pero como digo, el criterio central para determinar la competencia fuera de la cuestión de complejidad es la cuantía demandada. Y es así que en el proceso abreviado, por ejemplo, se puede conocer pretensiones de retracto, pretensiones de título supletorio, pretensiones relativas a lo que es la prescripción adquisitiva de dominio, rectificación de áreas y linderos, que todo se tramita dentro de esta vía procedimental. Estamos hablando del trámite de la expropiación, estamos hablando de la tercería, estamos hablando de las pretensiones cuya cuantía, como ustedes pueden ver en el cuadro, superen las 100 unidades de referencia procesal y el límite son las 1000. Claro, en ese sentido también se establece para esto el criterio de cuantía. Juez de paz letrado conoce de 100 a 500 unidades de referencia procesal. Juez especializado civil o mixto conoce de 501 a 1000 unidades de referencia procesal. En tanto, ya el tema que nos atañe, el proceso sumarísimo puede ser conocido por dos jueces. Por un lado, hablamos del juez de paz, aquel juez el cual es elegido por elección popular, el juez que es de una localidad determinada y el juez que no es letrado. Bueno, no es necesario, puede ser letrado, pero no es necesario que lo sea, porque aplica la justicia de acuerdo a su sabio parecer y entender, claro, los límites son que no afecte derechos fundamentales, que es la limitación que tiene. Pero en cuanto a lo que es materia civil, estamos hablando de que éste conoce hasta 10 unidades de referencia procesal para sentenciar, pero puede conciliar hasta 50. Ya cuando esta cantidad es superada hasta 51, ahí es de conocimiento por parte del juez de paletrado hasta las 100 unidades de referencia procesal. Y una pregunta que me formulan mucho es, si mi cuantía es inferior a las 50, pero no existe juez de paz, ¿a dónde debo acudir? Tienes que acudir al juez de paz letrado, porque es el que le correspondería a esto dado que no existe un juez de paz para tramitar tu pretensión. Tienes que acudir en tu localidad a lo que es el juez de paz letrado. Algunas cuestiones más para comentarles en torno a los criterios de competencia por cuantía. Una de las cuestiones relevantes e importantes que hay que tener en cuenta es de que las normas contenidas en el Código Procesal Civil deben ser aplicadas antes que lo que es la Ley Orgánica del Poder Judicial. Les pongo un ejemplo, porque esto siempre trae confusiones y principalmente hay jueces que de manera literal quieren aplicar lo que es la Ley Orgánica del Poder Judicial, como por ejemplo el tema relativo a que el código habla de indemnizaciones por accidentes de tránsito. Y dicen, únicamente yo debo conocer indemnizaciones por accidentes de tránsito, no otra cosa. Entonces, ¿dónde quedan los criterios de cuantía? Y es así, y mi afirmación hoy día tiene como respaldo las disposiciones complementarias y finales del Código Procesal Civil, que en su disposición décima dice lo siguiente: de conformidad con la 25ª disposición final de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Legislativo 767, las normas del Código Procesal Civil se aplican preferentemente de las de aquellas, es decir, se aplican preferentemente frente a lo que es la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se emitió un año antes que el Código Procesal Civil. Entonces, después de esto, después de haberles hablado brevemente del tema relativo a lo que es la cuantía, que es el criterio que puede establecerla principalmente la competencia de uno y otro juez, ya les indiqué la importancia. Me olvidaba en el abreviado también está la responsabilidad civil contra los jueces, que tienen su procedimiento aparte, el proceso de tercería,
el interdicto de retener, el interdicto de recobrar que se tramita en esta vía procedimental. Y ahí vemos también, ya que no nos atañe un poco hablarlo el día de hoy, pero podemos ver de que también hay competencia para el juez civil o mixto, hay competencia para el juez de paz letrado, tomándose en cuenta la cuantía para lo que es el proceso único de ejecución. Conoce hasta 100, cuando supera las 100, lo conoce el juez de paz letrado, el juez especializado, porque de paz letrado conoce las 100, 101 en adelante, lo conoce el juez especializado. Título judicial, recordemos como lo señala el Código Procesal, pues de la demanda, garantía constituida, el juez civil o mixto. Muy bien, y ahí vemos un breve repaso porque empiezo con lo que es el proceso de conocimiento abreviado de manera breve, porque esa es la introducción al proceso sumarísimo. ¿Por qué? Porque las defensas o los procedimientos, los actos procesales que se van a desarrollar dentro del proceso sumarísimo son similares a lo que es el proceso de conocimiento y a lo que es el proceso abreviado. Y esto es así porque el Código Procesal lo ha regulado en términos similares. Bueno, la diferencia viene en cuanto a las materias que se conocen, que se entiende que el proceso sumarísimo son más sencillas, se entiende también en cuanto a los plazos que son más cortos, pero en la parte final voy a hablar desde un pleno que a extensión habla sobre este proceso sumarísimo. Por eso es de que el autor Zabaleta Carrutero define este proceso como el proceso patrón. ¿Y por qué lo define como el proceso patrón? Porque es el modelo o el tipo de proceso en el cual se van a ventilar conflictos de intereses de mayor importancia con trámite propio, buscando solucionarse la controversia mediante una sentencia definitiva con valor de cosa juzgada que garantice la paz social. Claro, es patrón porque de él van a derivar el proceso abreviado y el proceso sumarísimo. En base a esto, solo como digo, van a tener diferencia en cuanto a las materias y en cuanto a la cuantía y plazos que se conocen en cada proceso. Por eso es que hablamos de que el proceso perdón, el proceso de conocimiento frente al sumarísimo tiene plazos más amplios. Claro, por ejemplo, si hablamos de cuando la contestación de la demanda llega hasta 30 días, hablamos de pretensiones de naturaleza compleja, hablamos de mayor cuantía que supera las 1000 unidades de referencia procesal, que sean inapreciables en dinero o que exista duda sobre su monto, pretensiones que en la cuestión se debatida sea de puro derecho, como hablaba como en el caso de una nulidad de acto jurídico. Y aquí sí se garantiza la reconvención. Recordemos que la reconvención es la demanda del demandado, la demanda del demandado, en la cual éste va a plantear una o más pretensiones, pero la limitación que establece nuestro Código Procesal Civil es de que guarde concordancia con las pretensiones contenidas en la demanda. Es por esto que desde el sector doctrinario mucho se refiere de que el término que adoptó nuestro Código Procesal Civil no obedece a su naturaleza, porque en el caso de lo que es la reconvención versus a lo que es la contrademanda corresponde cuando sean pretensiones de la misma naturaleza, las cuales se van a traer en esta nueva, podríamos decir, como demanda, porque es el ejercicio del derecho de acción del demandado también. Y en tanto, lo que es la reconvención habla de pretensiones que sean de distinta naturaleza, pero nuestro legislador creyó pertinente, creyó conveniente, le gustó más denominarla reconvención cuando es una contrademanda. Entonces, en este contexto, puedo referir de que puede darse la realización de una audiencia especial, sí, dentro del proceso de conocimiento puede darse, si lo dispone el juez y hay la presentación de alegatos escritos una vez terminada la audiencia de pruebas y dentro de los 5 días siguientes de la conclusión. Aquí algunas cuestiones. Lo que ustedes están viendo ahora es en torno a lo que se encuentra regulado dentro de nuestro Código Procesal Civil. Pero recordemos algo muy importante, que es que actualmente se viene aplicando lo que es la oralidad civil. Ya son prácticamente 31 cortes porque, perdón, 32 cortes porque la última que se va a incorporar este mes, ya estamos hablando, perdón, en el mes de abril, es la Corte Superior de Justicia de Cañete, que también se incorpora a lo que es la oralidad civil. Es en ese contexto en el cual
Esto viene avanzando, viene expandiéndose en todas las cortes sin que se haya modificado el Código Procesal Civil. Se señala de que se está haciendo la reinterpretación normativa para efectos de que pueda aplicarse normas administrativas que permitan volverse al escenario de un proceso civil desarrollado en base a audiencias, porque recordemos, el Código Procesal Civil fue modificado justamente con la firma del Tratado del TLC, que fue el año 2007, si mal no recuerdo. Y en ese contexto fue de que el legislador creyó pertinente cercenar las audiencias para únicamente dejar lo que es la audiencia de pruebas cuando los medios probatorios así lo requerían, ya sea para actuarse una declaración de parte, ya sea para actuarse una declaración testimonial, ya sea para realizarse una inspección judicial o actuarse una prueba pericial. Porque cuando se tratan de pruebas documentales, simplemente se emitía un auto en el cual se fijaban los puntos controvertidos. Aparte de fijarse los puntos controvertidos, se actuaban, se admitían y actuaban los medios probatorios, tales como, por ejemplo, si son pruebas documentales, como les indicaba, esto, eh, esto se hacía de esta manera. Entonces, todo esto ha conllevado, ha permitido de que nuevamente, en base a la reinterpretación normativa que se han hecho a través de esos instrumentos normativos, cuya última variación fue el año pasado, se ha estimado y se ha creído pertinente eh, que se desarrollen nuevamente dos audiencias, lo que es una audiencia de pruebas y lo que es una audiencia preliminar o de esclarecimiento de hechos, que corresponden, como les señalaba, al proceso de conocimiento y al proceso abreviado. Contexto en el cual este juzgador va a retomar las audiencias. Porque, ¿qué creyó el legislador cuando retiró las audiencias? Lo que pensó en ese momento es de que las audiencias traían mayor dilación en el proceso. Claro, también íbamos de la mano de que los jueces entendían la audiencia como netamente una página más que se va a incorporar al expediente, un folio más. No se tomaba relevancia en la importancia que tiene la audiencia, pero también esto era así porque el juez, por ejemplo, así él pregó, invitaba a las partes a que entregaran su documentación, pasaban 15 minutos o media hora y el secretario hacía pasar las partes y ya tenía el acta elaborada. Simplemente suscribían el acta. ¿Dónde está la inmediación? ¿Dónde está el rol del director del proceso? No aparece de modo alguno ahí. ¿Dónde queda en la tarea del juez como director del proceso? Y también eso iba con la anuencia de los abogados, los cuales no cuestionaban esto, no decían nada absolutamente y no se desarrolló la audiencia. Pero sin embargo, el problema que se afrontó en aquel momento y hasta antes que se comenzara a hablar de la oralidad, que fue en diciembre del año 2018, trajo como correlato, trajo como circunstancia de que en aquel escenario eh, esto no funcionara, es decir, de que no hubiera audiencias, porque al final se acumulaban las causas, porque recordemos, la norma señala que después de contestada la demanda, el juez va a conceder a las partes el plazo de 3 días para que fijen sus puntos controvertidos. Si no lo hace, el juez lo hará. En este escenario era que pasaban los 3 días o presentaban la propuesta de puntos controvertidos y el expediente se archivaba, lo entregaban a secretaría. Y en ese escenario que se daba, en ese escenario que se generaba, hacía que demorara más incluso fijarte los puntos controvertidos, porque el ente era entregado al secretario, no es lo idóneo, pero así se hacía, pese al trabajo que él tenía, se le entregaba esto. Y esto hacía de que demorara incluso más. Y supongamos que en esa autoedificación de puntos controvertidos había que actuarse algún tipo de medio probatorio en otra audiencia. ¿Cuánto creen que demoraba en fijarse si la agenda judicial se iba llenando de causas? Esto no generó resultados por eso, porque los legisladores no tomaron en cuenta de que lo mejor era y lo mejor se constituía en ese escenario en que este ámbito
permitía de que se afrontara en primer lugar lo que es el tema relativo a la carga procesal, para de esa manera, una vez afrontada la carga procesal, se pudiera emitir ese auto que, si se pretendía por el legislador que diera mejores resultados, era una manera más acorde para dicha finalidad. Entonces, es así que en este ámbito, en estas circunstancias que trae este proceso civil, se dan varias aristas, como por ejemplo, de que actualmente se ha vuelto a retomar las audiencias. Hemos vuelto a la versión de Chovenda, hemos vuelto a la circunstancia en la cual se estima, Chovenda en 1900 hablaba de que debía haber un proceso civil oral por audiencias, pero esto no funcionó porque existía una tradición y una cultura neta de un proceso escriturario, un proceso en el cual se consideraba que tenía más seguridad jurídica, tenía mayor respaldo de que el proceso continuara funcionando bajo dichos términos. Y es así de que esto hizo de que existiera esa costumbre y muchas veces ustedes, ¿por qué creen que se generaba o se genera la demora en la tramitación de los procesos? Porque para emitirse cualquier tipo de decisión, principalmente auto me refiero, se corre el traslado a las partes. Antes no hablábamos de la existencia de casilla electrónica o de la notificación electrónica. ¿Cuánto creen que demoraba eso? Varios meses. Más aún con la carga propia, hasta se podía traspapelar el expediente. Actualmente todo eso ha sido reemplazado porque hablamos de una oralidad la cual ha vuelto a poner sobre la palestra lo que son las audiencias para desarrollarse el proceso de manera más eficiente. Volviendo al tema. Muy bien, en torno a lo que es el proceso de conocimiento, como digo, es el proceso patrón para el abreviado y el sumarísimo, este hace de que procedan determinadas defensas, como señalé, ya hablé de la reconvención, y es así de que permite aplicarse todos los tipos de defensas que establece el Código Procesal Civil. Podemos emplear excepciones, podemos emplear defensas previas, podemos emplear las tachas de oposición, podemos presentar la reconvención en el caso del demandado, puede hacerse informe sobre hechos, cualquiera de las partes, cosa que se restringe en los otros y contamos con plazos mucho más amplios, dada la complejidad que puede requerir contestarse este tipo de demandas. Ya vemos ahí, esos son los distintos procesos que se ven en el proceso de conocimiento. Vamos de la separación de cuerpos, divorcio por causal, relacionado con la administración de fundaciones, proceso de desaprobación de cuentas, en caso de disolución o liquidación, comité, proceso de ineficacia de actos gratuitos y onerosos, la acción pauliana revocatoria, proceso de nulidad e ineficacia de acto jurídico, proceso de invalidez de matrimonio, proceso de desaprobación de cuentas de tutor, procesos de petición de herencia y reivindicación de bienes hereditarios, proceso de desaprobación de cuenta de la albacea, proceso de pago de creencias posterior a la extinción de la sociedad, responsabilidad civil extracontractual y contractual, obligaciones de dar, hacer y no hacer, cuya cuantía de la pretensión supere, o sea, estamos hablando de 1001 unidades de referencia procesal. Y ahí vemos pretensiones, las cuales la contempla el Código Procesal Civil, como otras que han sido incorporadas de acuerdo a lo que es el Código Civil. Muy bien, otro proceso que deriva del proceso de conocimiento es el abreviado. Y ahí vemos que la principal diferencia que podemos establecer entre ambas es la cuantía. Una cuantía a la cual tiene que superar las 100 unidades de referencia procesal, estamos hablando de 101, para efectos de que pueda ser conocido por parte del juez de paz letrado. El juez de letrado conoce el proceso abreviado, como también lo conoce el sumarísimo, y el límite es hasta 1000 unidades de referencia procesal. En tal sentido, hay que tomar en cuenta también de que hay una reducción de los plazos en torno a lo que es el proceso sumarísimo. Por ejemplo, en este proceso, que tiene competencia tanto para el juez de paz como para el juez especializado, cosa distinta a lo que es el proceso de conocimiento que únicamente tiene competencia el juez especializado civil o mixto. Este proceso contempla de que, por ejemplo, en cuanto a los plazos, sean distintos y sean diferentes en torno a este proceso. Y es así de que en este proceso sumarísimo
perdón, en este proceso de conocimiento se establece de que el juez, por ejemplo, el artículo 549, señala que en este supuesto la resolución que declara eficaz el proceso marítimo se despedía con citación del demandado. Es como le decía, acá también el juez puede determinar, puede establecer que se establezca determinada vía procedimental para tramitarse ese proceso. Entonces, este proceso, este proceso abreviado, como vemos, tiene plazos más cortos, tiene plazos distintos a lo que es el proceso de conocimiento. Entonces, en en este contexto que estoy comentando, debemos considerar que se comprende determinadas materias para este proceso. Monroy Cabra refiere, en torno al proceso abreviado, que es un no declarativo, pero con un trámite breve, y señala que los lineamientos son iguales a los del proceso ordinario o conocimiento, pero los términos son más cortos y no existe recurso extraordinario de casación, cosa que en nuestro país sí. El proceso de el recurso de casación se interpone para el proceso de conocimiento, se interpone para el proceso abreviado e incluso para el sumarísimo, tomándose en cuenta los criterios que han sido establecidos dentro de la última reforma que tuvo el recurso de casación, que fue el año pasado, el año 2022, que hubo todas estas modificaciones normativas. En este contexto, dentro de este proceso abreviado, que como señalé, tiene plazos más cortos que el de conocimiento. Hay, por ejemplo, plazos que se establecen para efectos del emplazamiento de la demanda. En el caso, por ejemplo, de este proceso, de abreviado, se considera por parte del legislador un plazo menor al de conocimiento. Así, en este contexto, el Código Procesal Civil habla de un plazo para efectos de lo que es la contestación de la demanda, habla de un plazo que es hasta los 10 días. Es así que este código establece dicho plazo para efectos de este proceso. Plazos para lo que son las excepciones, habla de 3 días. Para lo que, perdón, lo que es las tachas de oposición, 3 días. También el mismo plazo para absolver la tacha de oposición. Hablamos de 5 días para interponerse las excepciones, 5 días para absolver el traslado de las mismas, 10 días para contestar la demanda que les hice referencia. Hablamos de un plazo de 5 días para ofrecer medios probatorios en la contestación. Estamos hablando de medios probatorios extemporáneos. 10 días para absolver el traslado de la reconvención. Estamos hablando de 10 días para la expedición del auto de saneamiento, 20 días para la realización de la audiencia de pruebas, 5 días para la realización de la audiencia especial y complementaria y 25 días para expedirse sentencia y 5 para apelar la sentencia. Entonces, ¿qué diferencia podemos ver con lo que se aplica en la oralidad en este proceso? Lo que le puedo comentar y señalar es de que en este proceso abreviado hay una principal diferencia que tenemos que considerar, que es en el caso de que se concede 25 días para expedir sentencia, de realizar la audiencia de pruebas. En el de conocimiento era 50. Pero ¿qué trae la oralidad? La oralidad reduce ambos plazos y hace de que el juez, sin esperar mucho, máximo una semana o dos, dependiendo del módulo y la carga, se emite la sentencia. Porque lo que busca la oralidad en el proceso civil es de que el juez resuelva con ese recuerdo fresco de lo que ha acontecido, de lo que ha pasado en este ámbito. Y todo esto lo que va a conllevar y lo que va a hacer es de que se eviten esos tiempos alargados para la expedición de la sentencia y se procure un ámbito de eficacia. Y las estadísticas lo han demostrado así en cuanto a lo que es la oralidad. Se habla, por ejemplo, de que eh, ha habido una reducción de los plazos de la duración de los procesos hasta cerca de un 40 a 45% en las diversas cortes que vienen aplicando la oralidad del proceso civil. Y esto es importante porque permite de que se decime, claro, muchos de ustedes me dirán, pero eso no se ve reflejado en cuanto a la tramitación.
porque se siguen demorando en dar cuenta de los escritos, demorándose en dar cuenta de los escritos, en programarse las audiencias. Son problemas los cuales se tienen que afrontar e ir superando conforme avanza ese módulo, porque recordemos una situación que se da, que es de que a diferencia de otras especialidades como la penal, como la laboral en un inicio, porque actualmente no, ya no se viene dando esto, la justicia civil viene elaborando con la cantidad de órganos jurisdiccionales que han sido establecidos en cada corte. No empieza con juzgados nuevos, no empieza con carga cero, sino con la carga que existe en cada órgano jurisdiccional que se va a convertir en la oralidad, que es otro tema que debería irse mejorando, verse la manera de cómo generar una mejor justicia si es que se atendiera a la justicia civil en este sentido. Porque hay demora en darse cuenta de los escritos, hay demora en la expedición de las sentencias. Y bueno, es algo que se va a ir mejorando conforme ese módulo vaya avanzando de mejor manera. Y ahí podemos ver lo que son las características de los procesos de conocimiento o de cognición, en la cual vemos de que hay un factor común entre los dos procesos que he mencionado, el de conocimiento y el abreviado, que es de que se resuelven las pretensiones a través del conocimiento que las partes presentan al juez y que no se sustentan en títulos ejecutivos, sino en derechos que previamente requieran la demostración sobre la veracidad. Me refiero a la veracidad en cuanto a las afirmaciones contenidas en el escrito de demanda y en su contestación, porque no podemos esperar, no podemos pretender de modo alguno que se den situaciones o circunstancias en las cuales el juez netamente aspira a la verdad, porque recordemos que el proceso civil, a diferencia del penal, no habla de búsqueda de la verdad, sino habla que el juez se actúan los medios probatorios para generar certeza en el juez, certeza que se va a ver reflejada en la decisión que va a emitir. También hay una abreviación de los actos procesales, como les mostré entre el proceso de conocimiento del abreviado. Por otro lado, es exclusiva para determinadas pretensiones. Y aquí la ley va a establecer, va a señalar qué pretensiones se tramitan específicamente en el proceso abreviado. Por otro lado, hablamos de que la reconvención es restringida. Se prohíbe reconvenir contra determinadas pretensiones. Por ejemplo, hablamos del artículo 490, que con claridad pone restricciones para la reconvención. Como por ejemplo, ustedes lo están viendo en la diapositiva, nuestro Código Procesal Civil habla en el 490 de que la reconvención es improcedente en los asuntos referidos al inciso 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 486. ¿Qué dice el inciso primero? No correspondería la reconvención para qué proceso? Para los retractos. No corresponde, es que más que todo tomándose en cuenta que guarde concordancia esta reconvención con la pretensión principal y el retracto no tiene esas características para que pueda guardar algún tipo de similitud con otra pretensión que pueda formularse en el mismo sentido. En el caso también de lo que es el inciso segundo, que habla, me estoy refiriendo al artículo 486, que habla de lo que es el título supletorio, prescripción adquisitiva, rectificación de áreas o linderos, también hace referencia a lo que es la responsabilidad civil de los jueces, hace referencia a lo que es la impugnación de auto o resolución administrativa, que esto ya fue modificado, existe otra ley que específicamente regula esto, y el inciso sexto que habla de la impugnación del acto o resolución administrativa que les he hecho referencia. Entonces, en este contexto existe algunas limitaciones por la naturaleza de la pretensión. Y ustedes pueden ver el gran listado que se conoce para los procesos abreviados, que vamos desde que la competencia, que tiene competencia como le indiqué, el juez civil o el juez el juez civil o el juez de paz letrado, tomándose en cuenta la pretensión, el juez civil conoce el proceso abreviado, conoce porque así se establece la norma, recordemos cuando la pretensión formulada supera, supera largamente las 100 unidades de referencia procesal, 101 en adelante, hasta las 1000 unidades de referencia procesal. ¿Qué proceso se conoce dentro de lo que es el proceso abreviado? Ya les referí a algunos. El retracto, el título suplesorio, la prescripción adquisitiva de dominio,
la rectificación de áreas y linderos, la responsabilidad civil de los jueces, la expropiación, tercería, proceso de autorización de divulgación de correspondencia, comunicaciones, grabaciones de voz o memorias en caso de desacuerdo de herederos, proceso de cesación de contestación de nombre y usurpación de nombre, impugnación de cambio o adición de nombre, proceso de cambio o adición de nombre, proceso de impugnación de acuerdo de asociación, regulado en el artículo 92 del Código Civil, proceso de disolución o de asociación o por actividades o fines contrarios al orden público o las buenas costumbres, proceso de requerimiento de cuentas y balances de fundación, proceso de disolución de fundación y comité, proceso de régimen de sustitución del régimen de sociedad de gananciales, proceso de privación de patria potestad, proceso de autorización de hijos para vivir separados de sus padres, proceso de restitución de patria potestad, proceso de fijación y retribución de tutor, proceso de justificación de sedación, remoción del albacea, partición judicial de herencia y bienes hereditarios, partición, proceso de oposición del acreedor a la herencia, eh, a la partición y al pago y entrega de legados, proceso de partición de bien bajo el régimen de copropiedad y el pago y entrega de los legados. Hablamos también del proceso relativo a lo que es la partición en el régimen de copropiedad, responsabilidad civil del depositario por abuso del bien prendado en caso de pérdida o deterioro, designación del nuevo depositario, obligaciones de dar, hacer y no hacer, cuya cuantía superen las 100 unidades de referencia procesal 101 y lleguen hasta las 1000 URPs. Entonces, como ustedes han podido ver de esa larga lista, varias han obtenido en torno a lo que es el Código Civil. Y ahí ustedes pueden ver toda la secuencia que tiene el proceso de conocimiento y abreviado. Que vamos desde que hay una demanda, hay una contestación de la demanda, hay una audiencia preliminar, me estoy refiriendo a los procesos que se tramitan bajo la oralidad, hay una audiencia de pruebas y hay una sentencia. En ese escenario es de que la diferencia entre el conocimiento abreviado, la primera diferencia va a ser el plazo. El traslado de la demanda en el conocimiento son 30 días, en el abreviado son 10 días. En ambas se va a desarrollar la audiencia preliminar, en ambas se va a desarrollar la audiencia de pruebas y en ambas se va a tener que emitir culminada la audiencia de pruebas con los alegatos y clausura la sentencia respectiva. Ahora sí, entremos a lo que nos atañe, que es el proceso sumarísimo. Y después de la diferenciación que hemos visto entre el conocimiento y abreviado. Como les venía refiriendo, el proceso sumarísimo es la vía procedimental por la que se ventilan las controversias en las que es urgente la tutela jurisdiccional. También se señala que tiene plazos más cortos y asimismo se habla en relación a este proceso de que eh, es aquel que, si bien es cierto, tiene plazos más cortos, se puede ejercer la misma defensa que los procesos de cognición. Pero hay algunas cuestiones las cuales no se podrían tramitar dentro de lo que es el proceso sumarísimo, porque así lo regula el Código Procesal Civil. Y es así de que el Código Procesal Civil señala con claridad en el artículo 559 de que en el proceso sumarísimo no corresponde lo que es el ámbito de la reconvención, no corresponde lo que son los informes sobre hechos. También, dentro de ese proceso sumarísimo, el saneamiento procesal, la conciliación y actuación de pruebas se van a concentrar dentro de lo que es la audiencia única, en la cual el juzgado se va a encontrar expedito para emitir sentencia en ese mismo acto y en ese proceso se ventilan, por lo general, las controversias más simples que no revisten mayor complejidad o en las que sea urgente la tutela jurisdiccional. Además, que aquellas controversias en las que la estimación patrimonial sea de 101 sean, perdón, hasta 100, es decir, menos de 100, porque de 101 a 1000 es abreviado. Entonces, es importante que tengamos en cuenta de que el proceso sumarísimo lo puede conocer, como ya indiqué, el juez de paz no letrado, el juez de paz letrado y el juez especializado. La diferencia entre ellos se va a dar en cuanto a la cuantía. Así,
Por ejemplo, en el caso del juez de paz, este conoce hasta 50 URPs, ya sea para emitir sentencia o para conciliar. Si ya hablamos de los 51, lo conoce el juez de paz letrado, hasta las 100 unidades de referencia procesal en cuanto a la cuantía. Entonces, este proceso sumarísimo ha pasado por también varios cambios, varios filtros a los cuales es importante hacer referencia, que es que desde un primer momento se pensó y se creyó que el proceso sumarísimo tiene muchas limitaciones para tramitar algunas materias complejas. Eh, es por esto de que dentro de los procesos que regula el Código Civil que se van a tramitar en la vía sumarísima se encuentra el proceso de otorgamiento de escritura pública. Y en este proceso de otorgamiento de escritura pública hubo un pleno que habló sobre él con extensión y me va a permitir también hablar del proceso sumarísimo, que es el noveno pleno civil casatorio. Entonces, en este contexto, vamos a verificar con ustedes lo que señaló al respecto el noveno pleno civil casatorio, pleno en el cual se abordó lo que es el tema relativo al proceso de otorgamiento de escritura pública que se tramita en la vía sumarísima. Y es así de que dentro de este proceso y lo que se dijo en el noveno pleno civil casatorio, se analizó esta pretensión y se analizó lo que es el carácter plenario del proceso sumarísimo. Y hay algunas cuestiones que quiero compartir con ustedes el día de hoy en este contexto, que es de que, por ejemplo, vamos a agrandar un poco más para que ustedes también puedan verificar con tranquilidad. Habla de la naturaleza del proceso de otorgamiento de escritura, pero no viene al caso. Recordemos, el proceso de otorgamiento de escritura es uno en el cual lo que pretende el demandante es protocolizar, darle forma a un acto jurídico ya celebrado. Es por esto que esto de este pleno se señala, se peticiona mutar las formas de un negocio jurídico de escritura privada o escritura pública, porque así lo determina la ley o porque así lo han acordado las partes. Y siempre que la forma a la que se pretende mutar no constituye una forma solemne, así lo establece el artículo 1412 del Código Civil, por ejemplo, ¿qué acto jurídico requiere una forma solemne? Es decir, me refiero como a lo que es una escritura pública. Uno de los ejemplos podría ser el otorgamiento de una garantía hipotecaria, que necesariamente requiere una escritura pública para tales efectos. Entonces, en este contexto de este artículo 1412 del Código Civil, el cual describe lo que es el proceso de otorgamiento de escritura pública y señala que se sustancia como proceso sumarísimo, señala que viendo un poco este proceso, de que este proceso sumarísimo tiene por naturaleza, y al partir, por eso les explicaba inicialmente sobre el proceso de cognición, tiene naturaleza similar. Y es por eso que señala, dentro de esto, en el fundamento 17, que dentro del proceso declarativo, en el cual se encuentran los procesos de cognición, debemos distinguir entre los procesos ordinarios y los procesos especiales. Y habla de que el proceso ordinario es aquel en el que los órganos jurisdiccionales pueden conocer objetos de toda clase, habiéndose establecido con carácter general. Y señala los procesos ordinarios son aquellos en los que la ley establece para qué sirve el causa de la tutela jurisdiccional efectiva de la generalidad de acciones. Y señala que la inmensa mayoría de acciones que se pretenden afirmar en un proceso civil son juzgados con arreglos a las normas procesales. Claro, siempre las normas procesales van a ser aquellas las cuales van a establecer cómo se tiene que desarrollar el procedimiento, cómo se tiene que llevar a cabo y tramitar dicho proceso. Entonces, dentro de este proceso, y señala ya, hace la diferenciación de que en el caso de los procesos ordinarios, señala los órganos jurisdiccionales pueden conocer objetos de toda clase sin limitación, habiéndose establecido con carácter general entre otro tipo de procesos ordinarios, las diferencias son en la tramitación, pero están previstos para que ellos conozcan todo tipo de objetos, distinguiéndose principalmente por la cuantía del asunto, lo que les venía explicando. Por otro lado, dentro de esta explicación que se desarrolla a extensión en este pleno, se refiere y se habla
de procesos especiales, hace la diferencia entre procesos ordinarios y especiales, y habla ya a lo que es el proceso de conocimiento del juez. Y señala, y ahí hace la distinción porque considera que el proceso sumarísimo es uno plenario, considera que este proceso, al ser plenario, es aquel en el cual, señala, debemos distinguir entre proceso plenario y sumarísimo. Señala, plenarios son aquellos en los cuales las partes no encontrarán restricción en torno a las alegaciones que pueden formular y a los medios probatorios que podrían aportar, lo que conlleva a que la cognición del juez sobre la controversia sea plena o completa, señala así. Sobre los procesos plenarios o de conocimiento se ha señalado que la intervención del juez en un proceso de conocimiento es más amplia. Depende de la naturaleza del conflicto de intereses y de la opción del legislador de conceder más o menos posibilidades de actuación al juez y a las partes, sea en lo que se refiere a facultades o a plazos. Precisamente señala, esta variación determina la existencia de distintas clases de procesos de conocimiento. A los más amplios se le puede denominar plenos o conocimiento propiamente dicho. Señala los intermedios, en donde la capacidad se ha reducido al tiempo, reciben el nombre de plenarios rápidos o abreviados y finalmente cuya discusión se reduce a las pruebas de uno o dos hechos específicos, recibe el nombre de plenarios rapidísimos o sumarísimos. Entonces, este noveno pleno civil casatorio refiere y establece con claridad de que hay, dentro de los procesos de cognición, hay distintos procesos. Hay procesos de carácter plenario que puede ser o de conocimiento propiamente dichos, hay también plenarios rápidos o abreviados y los rapidísimos que son los sumarísimos. Y en los mismos, como yo les refería al hacer la distinción con el proceso de conocimiento abreviado, hay una cuestión o una característica común, que ¿cuál es? La característica común que podemos advertir en estos procesos es de que se pueden ejercer las mismas defensas. Se pueden ejercer las mismas defensas. Claro, la única restricción, como ustedes han podido ver, han podido verificar, es en cuanto a la reconvención. Y bueno, los informes de hecho. Que principalmente, ¿qué son los informes de hecho? En una audiencia, en la parte final, si hablamos de un proceso que no se practique en oralidad, hablamos de que dentro del proceso sumarísimo, el juez lo que va a hacer en primer lugar, lo que va a desarrollar, estoy hablando de uno que no se tramita bajo la oralidad, lo que va a hacer es, en primer lugar, sanear el proceso. Va a sanear el proceso. Va a resolver si existen decisiones o defensas previas. Si las desestima, va a proceder a lo que es la fijación de puntos controvertidos. Después de la fijación de puntos controvertidos, esto hará de que en este contexto se establezcan los mismos y se admitan y actúen las pruebas respectivas. Y de ahí hará que los abogados informen oralmente y tendrá que expedir el fallo o reservárselo. Uno que se tramita con oralidad dentro de lo que es una audiencia única es diferente. Es diferente, ¿por qué? Porque no se van a dar todos esos pasos que he descrito anteriormente, sino la situación va a ser distinta, va a ser diferente, porque en este ámbito que se va a generar en este proceso, se da la situación, se da la eventualidad de que este proceso principalmente va a introducirse lo que son los alegatos de apertura, es decir, las partes van a presentar al juez el caso que están formulando. Van a decir, señor juez, lo que yo pretendo, lo que yo procuro es de que se resuelva la situación en torno a la restitución del predio que estoy pidiendo que el señor B lo haga, dado que celebramos un contrato de arrendamiento, el cual venció hace 8 meses, no me ha pagado merced conductiva alguna y sigue en posesión del bien. Es así que lo que yo pretendo, a través de este proceso, es el que se proceda al desalojo por ocupación precaria del señor, dado que él mismo, como se indiqué, no viene pagando lo que es la merced conductiva, viene incumpliendo con el pago de los servicios, entre otras situaciones más. Entonces lo que se va a hacer en el alegato de apertura es presentar el caso al juez para posteriormente el juez, después que se prende el caso,
Y para esto ya hay que el juez va a hacer lo que es el case management o la gestión del caso antes de que esto inicie. Y esto va a conllevar y esto va a servir para que el mismo vuelva a conciliar, porque lo que es la oralidad civil vuelve a traer ese rol del juez conciliador. Ya no deja como la redacción anterior del Código Procesal Civil que establecía con claridad de que la conciliación extrajudicial se va a hacer en un centro de conciliación. ¿El juez cuándo puede conciliar? Si es que las partes lo solicitan dentro de la audiencia única o en el supuesto, en el caso de que ambas partes por escrito lo pidan al juez para que convoque a una audiencia porque existe esta intención de conciliar. Entonces, la redacción actual no habla de un juez conciliador, pero la oralidad civil sí lo habla. Porque lo que procura más, lo que busca reforzar, lo que busca generar es de que en este ámbito, en estas circunstancias, el juez no arribe una sentencia por los costos, por lo que implica para el Estado un poco esto, y se pretenda y se procure conciliar. Bueno, nosotros los abogados no estamos principalmente en temas que sean complejos tan acomodados a esto. Muy bien, vamos a continuar un poco por el tema, ya cerrando esta cuestión del proceso sumarísimo, para indicarles que el noveno pleno civil casatorio, dentro de este ámbito que se ha señalado, habla del carácter del proceso plenario, rápido y sumarísimo. Pero como les había comentado también, esto, a propósito, se abordó esto para efectos de que en el caso de que el juez advierta una nulidad manifiesta conforme al artículo 220 del Código Civil, lo que puede hacer este juzgador, lo que puede realizar es incorporarlo como punto controvertido y discutir esa pretensión en el proceso. ¿Qué trae como consecuencia ello? Trae como consecuencia de que una pretensión que se tramita en una vía de conocimiento pueda ser discutida por ese carácter plenario del proceso sumarísimo dentro de este periodo. Pero claro, garantizarnos el contradictorio en este ámbito. Otras cuestiones de este proceso es, lo primero, de que este proceso de sumarísimo ha sufrido una modificatoria importante que va a la par a lo que es la oralidad civil. Se ha modificado el artículo 555 y lo que hace este articulado actualmente es lo siguiente. Es de que permite, es de que hace, de que actualmente el juez culminada la presentación, la actuación probatoria y presentados los alegatos de clausura de las partes, ya las partes no se van a resolver, no se van a reservar el derecho para presentar por escrito los alegatos, sino lo que va a hacer es de permitir, de hacer, de que los expresen en ese momento porque el juez se encuentra obligado a emitir sentencia en el mismo acto de la audiencia. Claro, no emitir una sentencia escrita, sino puede hacerlo también, pero lo que indica es de que tiene que indicar el sentido del fallo, si es fundado, infundado, improcedente, y comunicar los principales fundamentos a las partes en torno a este proceso. Y es así de que dentro de lo que es este proceso sumarísimo que tiene el carácter plenario, el juez se encuentra en la obligación de emitir la sentencia respectiva. Para emitirlas, notificar a las partes la sentencia escrita, tiene 5 días para realizarlo, tiene 5 días para hacerlo. Entonces, este proceso sumarísimo lo diagramamos de la siguiente manera, justo dentro de todo lo que le estamos hablando, la audiencia única y la sentencia, las cuales se van a emitir dentro de lo que es la audiencia única. Ya no el juez se puede reservar en este contexto y en este ámbito. Muy bien, entonces, es importante que tomemos en cuenta este aspecto porque esta reforma es la principal que trae como correlación esa obligación al juez. Y si el juez incumple esto, no emite sentencia, lo que se puede hacer, lo que se puede generar es un ámbito en el cual este juzgador, este juez, puede ser quejado si incumple con esto. Si incumple con esto, si no atiende esto, si no cumple con emitir la sentencia en el plazo establecido. Entonces, cuestiones finales a indicarse. El proceso sumarísimo parte de lo que es el proceso de cognición, al igual que el abreviado.
Es un proceso plenario, ¿por qué? Porque permite de que se puedan actuar cualquier tipo de actuaciones procesales en similar contexto al proceso de conocimiento abreviado. Claro, la única restricción es en torno a lo que es la reconvención, pero todo lo demás se puede hacer, claro, con plazos menores, plazos más pequeños para tales finalidades. Si queremos ver el desarrollo de este carácter plenario, como les dije, esto se encuentra en el noveno Pleno Civil Casatorio que aborda lo que es el tema relativo a lo que es el otorgamiento de escritura pública. Muy bien, dado que ya me han indicado que ya estamos dentro del tiempo, quedo atento a los organizadores para las indicaciones que me puedan brindar en este contexto. Doctor, sí, muchísimas gracias por la ponencia. Hay una pregunta que me parece merece ser respondida de Cintia. Dice, buenas tardes. En un proceso de convocatoria junta de accionistas, ¿cómo sería la audiencia? Micrófono. Ahora sí, hay que tomar en cuenta algo, ¿no? El proceso de lo que es una convocatoria de junta de accionistas, si nos situamos dentro del ámbito asociados, de asociados, como lo regula el Código Civil, sin fines de lucro, se regula por el artículo 92. Entonces, si es el artículo 92, recordemos lo que les indiqué, proceso abreviado. Pero lo que es una convocatoria a junta de accionistas, por lo general, se da lo que es una audiencia única. Se genera lo que es una audiencia única para los efectos en torno a lo que son las pruebas que se han podido ofrecer en este contexto. Pero tomándose en cuenta que, claro, la ley especial, que la Ley General de Sociedades va a regular de qué manera el accionista puede acudir, puede presentar algún tipo de circunstancia en este ámbito. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por responder la interrogante de la participante y gracias por habernos brindado su tiempo, su conocimiento, su experiencia para este tema tan importante en derecho procesal civil como es el proceso sumarísimo, doctor. Muchísimas gracias y esperamos que en otra oportunidad vuelva a aceptar una invitación de B-Lawyer para algún evento académico que se organice, doctor. Con el Muchísimas mayor gracias. gusto, y espero haber estado a la altura, y sobre todo espero que me dispensen por la demora que tuve por temas un poco climatológicos en la ciudad donde vivo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor.